Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista. Recuerda que este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche por www.radiouta.com y en su repetición los domingos a las 11 de la mañana por www.radiouta.com. Pues bien, después de las 11, enseguida, casi en puntito de las 11 de la mañana, aparece el video en nuestro canal de YouTube, en Soror Encuentro Feminista. Pues bien, en esta ocasión damos la bienvenida a Alma Rosa Colín. ¿Cómo estás, Alma Rosa? Bienvenida a tu programa. Muchas gracias, Toika, por la invitación. Pues un gusto estar con ustedes. Bienvenida, Alma Rosa. Queremos en esta ocasión tener esta charla con Alma Rosa. Ella es especialista en tema de que hoy en día sigue en boga y que está pendiente, que es el tema de los cuidados. Pero ya iremos situando el tema. ¿Por qué hablar de este tema en este marco, en estos días? Porque estamos en estos festejos del 10 de mayo, ¿no? Y como me comentaba Alma Rosa ahorita justo antes de entrar al programa, festejamos el 10 de mayo, ¿cómo has dicho, Alma Rosa? Sí, preguntándonos, el 10 de mayo lo festejo trabajando, haciendo de comer, atendiendo a toda la familia, preparando el festejo porque van a llegar a visitarme, que pareciera que son muchas preguntas, porque en realidad ese 10 de mayo muchas mujeres se la pasan trabajando, desafortunadamente. Así es, y trabajando para otros, principalmente para los demás, las demás. Esto es el tema del trabajo de cuidados. Hoy una colega me ha dicho por la mañana, yo no festejo. Y dije, qué buena idea. Sí. Bueno, pues bien, después de esta breve introducción, en la voz les saluda Toika. En la producción técnica está Carla Arredondo y nuestro director de producción, París Paredes. Les damos la bienvenida a su programa. Quiero presentarte a Alma Rosa. Alma Rosa Colín. Su área de especialidad es la incidencia en política pública, en los procesos de transversalización y presupuestos públicos con enfoque de género, teniendo como centro de análisis la división sexual del trabajo. Ya nos contarás, nos explicarás cada uno de estos puntos para nuestro público, por favor, para mí y para nuestro público. ¿Qué es esto de incidencia en política pública? ¿Cuáles son los procesos de transversalización y presupuestos públicos con enfoque de género? ¿Y cómo va esto del teniendo como centro de análisis, la división sexual del trabajo? Pero déjame, te sigo presentando. Actualmente es coordinadora de políticas y presupuestos para la igualdad y el desarrollo sustentable en la Organización Civil Feminista, Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia. Su formación académica es como licenciada en Psicología, es candidata a maestra en Psicología Social por la Facultad de Psicología de la UNAM y cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector público para transversalizar la perspectiva de género a través de diversos procesos de incidencia en secretarías del gobierno del Estado y las instancias de las mujeres en las entidades federativas conocidas como IMEF. Ha colaborado en el desarrollo de metodologías para transversalizar la perspectiva de género en diversas agendas sectoriales desde el 94. Ha desempeñado actividades académicas como invitada a diplomados sobre igualdad de género y forma parte del grupo de investigación de nuestra querida y admirada, respetada la doctora Lucía Pérez Fragoso, sobre el trabajo doméstico y de cuidado. Pues bienvenida, Alma Rosa. Cuéntanos, ¿qué haces? ¿Qué es esto de tu especialidad? Para que tengamos el contexto, ¿por qué tú eres la invitada hoy para hablar de trabajo de cuidados y el trabajo que realizan principalmente las mujeres y que van a realizar
en este 10 de mayo, como todos los días. Como todos los días. Solo que el 10 de mayo incluso se carga porque les vienen a visitar toda la familia. Claro. Pues mira, en realidad es un tema que me parece que ya tiene mucha historia, que ha sido una demanda histórica incluso desde principios del siglo pasado, de los momentos más antiguos que ubicamos es desde la Revolución Rusa, porque justamente se ha hablado siempre mucho de la lucha de clases y se piensa que ahí está como el meollo de las desigualdades. Es cierto que la clase social nos va determinando incluso las oportunidades que podemos tener en la vida, pero aquí el tema es que cuando se piensa en una igualdad, no se ha considerado todo aquello que requerimos hacer en cualquier espacio o entorno familiar donde haya un grupo de personas y que tiene que ver con todas aquellas actividades que me proporcionan un bienestar. Va desde cuestiones de organizar una casa, un espacio, un hogar, mantenerle limpio, lavar la ropa, ir por la despensa para poder al mercado para poder preparar alimentos. Siempre decimos que hay un trabajo detrás de tener un montón de verduras, un filete, tener una serie de especias, ya sea sal, pimienta, etcétera, porque con todos esos insumos hacemos un trabajo de transformación para poder tener un plato en la mesa y ese bistec o ese filete que puede estar ensangrentado en un momento cuando lo sacamos o lo vamos a comprar al mercado, va a tener una transformación para poderse transformar en un suculento filete que vamos a tener junto a verduritas cocidas, etcétera. Ese tipo de actividad, por ejemplo, si vamos a un restaurante, nos va a costar un determinado monto, porque ahí se está pagando tanto que te sientes en el lugar, como que te preparen ese platillo, como que te lo sirvan incluso en la mesa. Una vez que uno termina de degustarlo, alguien va a levantar ese platillo, lo va a llevar a que se lave y vuelvan a acomodar todos los trastes y todo aquello vaya a quedar limpio. Si eso lo vamos a consumir a un restaurante, ahí tiene un monto, ahí se paga, ahí está cruzando en un ámbito llamamos del mercado. Pero esa actividad, esa misma actividad, se realiza cotidianamente al interior de los hogares, solamente que acá no se paga, porque acá estamos construidas desde, diríamos que si nos colocamos desde una perspectiva histórica, ha sido una tradición de muchos siglos donde las mujeres fundamentalmente han sido asignadas socialmente para que sean quienes se encarguen de realizar todas estas actividades, que además en el siglo XVIII es un parteaguas, es un momento fundamental, porque nos dividieron la sociedad, pareciera que en lo público y en lo privado. Y este ámbito que acaba de comentar, donde no se paga ese trabajo, queda en el ámbito de lo privado. Y ahí fundamentalmente a las mujeres fue donde se nos dejó como el espacio de mayor recreación. Dice Celia Amorós, una filósofa española, ahí pareciera que nos convertimos en las idénticas, todas hacemos un mismo trabajo. Tal vez, por ejemplo, cuando tendemos una cama, pues va a haber algún detalle que hacemos distinto a la compañera, a mi mamá, a la vecina, etcétera. Pero el tender la cama no deja de ser esa actividad. Preparar alimentos se reduce a esa actividad. Es la actividad sustancial para poder sostener la vida. Pero, sin embargo, todas esas actividades se quedaron en el ámbito de lo privado y ahí no se considera, no cruzan por el mercado. Esas actividades cuando se hacen dentro de las familias no están monetizadas. En cambio, cuando vamos a por ejemplo, nos alojamos en un hotel, alguien tendió esa cama, a esa persona sí le van a pagar un salario. Puede ser el mínimo, no estoy diciendo que sea un gran monto, porque incluso por cierto, es de las actividades laborales con menores ingresos, quienes son mucamas, por ejemplo, en hoteles, quienes sirven dentro de los restaurantes. Quienes lavan los trastes.
quienes lavan los trastes, por ejemplo, ¿no? Entonces, allá sí se paga, pero cuando está en el hogar, yo siempre he dicho que esto tiene una raíz histórica muy profunda y actualmente pues pareciera que no hay una problematización y más bien desde la tradición feminista y concretamente desde la economía feminista estamos problematizando esto, justamente diciendo que esto no es justo, que esto es la raíz, de hecho, de esa desigualdad estructural, de esa desigualdad principal entre mujeres y hombres. Se está jugando este trabajo doméstico y de cuidado, está inserto en este análisis justo de la división sexual del trabajo, de cómo fuimos divididas en este mundo. Los hombres salir a trabajar en un horario establecido a un espacio específico con un ingreso y las mujeres fundamentalmente a quedarnos en el hogar, realizar estas actividades que son las sustanciales para sostener y reproducir la vida, pero sin ingresos. El tema es que aquí también lo que se está jugando es el uso de nuestro tiempo. Sí, si nosotros... fíjate, permítame, antes de que avances, quiero puntualizar esto que tú has dicho, sobre lo que has dicho. Es importante reconocer cuando hablas tú del trabajo de cuidados, el trabajo del hogar y de cuidados, que no es solamente una referencia al trabajo de cuidar a alguien. Ajá. Específicamente porque como que en el lenguaje de lo cotidiano se asocia inmediatamente al cuidado de los pequeños, al cuidado de los ancianos, al cuidado de las personas enfermas. Y no, tú estás hablando de manera muy clara de todas las actividades que favorecen la reproducción social de todos quienes integran la familia, el hogar, ¿no? Por eso señalas, detrás de este filete hay tanto trabajo. Detrás de la prenda que portan, el uniforme blanco de la escuela, hay un montón de trabajo. Entonces, es importante porque sí, en el lenguaje de lo cotidiano se asocia inmediatamente, ¿no? Con cuidar, pero todo esto significa trabajo del hogar y cuidados. Y, Claro. y que principalmente, así como tú lo dices tan clarito, lo realizan las mujeres en el espacio privado, en el espacio del hogar. ¿Y sabes qué? Aquí me viene a la mente algo. Incluso la convivencia entre las mujeres se da en estos términos. ¿Cuál puntada lleva el suéter? ¿Con cuál puntada hiciste el suéter? Pásame la receta de los chiles en nogada, ¿no? Esta se reproduce en los ámbitos. Es como hasta una forma de socialización. Y entonces me llama la atención porque, fíjate, es que cuando dices tú, principalmente lo realizamos las mujeres al interior de los hogares, pero todas, Alma Rosa, de toda edad. Vemos en algunos espacios a las niñas pequeñas cargando sobre los hombros a sus hermanitas o hermanitas, cuidándoles, ¿no? Alimentándoles. Pero también hay por ahí ideas, propuestas de esto de remunerar darles, no remuneración, es una beca, un apoyo económico, a los abuelos que estén cuidando, a los abuelos y abuelas que estén cuidando. Entonces, creo que esto, como lo has planteado bastante bien, hay que resignificarlo, hay que sacarlo del espacio, de lo privado, etcétera. Pero bueno, continuemos. Tú ahora nos estás hablando ya del uso del tiempo, de cómo las mujeres usamos nuestro tiempo, ¿no? Y cómo se mide este tiempo. Claro, yo creo que es importante de esto que comentas, retomar que afortunadamente pues ya tenemos más de 20 países en nuestra región de América Latina y el Caribe que están midiendo cuánto tiempo utilizamos para realizar todas estas actividades de reproducción social de la vida y diferenciada por sexo. Por eso es que podemos afirmar de manera contundente que en la actualidad, por lo menos en América Latina y el Caribe, en manos de las mujeres está más del 75% de todo este trabajo doméstico y de cuidado. Significa que
ahí donde escuchamos que hay mujeres que dicen, no, es que mi marido sí participa, es que mi marido me ayuda, siempre lo pongo entre comillas, pues sí significa que están participando, que entran dentro de ese 25 o 24%, pero eso no es de manera estructural. Necesitamos mucha mayor participación de los varones justamente en esto. Necesitamos una serie de políticas públicas generadas desde el gobierno, desde el Estado, justamente para que se pueda redistribuir. Aquí la clave y lo que estamos buscando es la redistribución de ese trabajo doméstico y de cuidado. Quiero también hacer énfasis en esto que comentabas, que sí, el sentido común, nuestro imaginario cuando escuchamos la palabra cuidados nos lleva a esa relación interpersonal, el cuidado cara a cara. Y quiero decir que en realidad donde está el mayor uso del tiempo invertido de las mujeres para la reproducción social de la vida está en el trabajo doméstico. Ese es el trabajo que nunca se va a acabar, es el que nos vamos a levantar los domingos y aunque sea el día como de descanso, nos siguen esperando los trastes, va a haber pisos sucios. De hecho, el fin de semana mucho se ocupa para todo aquel trabajo que no se pudo hacer entre semana, es en sábado, domingo cuando más se realiza. Y además creo que también es importante pensar que a veces pensamos que eso solamente es un problema al interior de las familias, al interior de los hogares, pero en realidad también tendríamos que pensar qué tanto se facilita o no desde los servicios públicos este trabajo que las mujeres fundamentalmente realizamos. ¿Cómo se explicaría eso? Bueno, pensar, por ejemplo, si en el entorno donde yo vivo tenemos drenaje, hay el suficiente alcantarillado y que el agua llegue con simplemente abrir una llave, o tenemos que estar al pendiente porque en mi colonia solamente llega a determinadas horas, ahí donde llega a las 4, de 4 a 8 o de 7 a 12 del día, y entonces tengo que estar atenta para poder recabar el agua y que pueda tener para los subsecuentes días, porque sabemos que eso ya es una realidad en muchas regiones, incluso en la Ciudad de México, que el agua no es un recurso que podamos tener en todos los lugares a la mano, en la inmediatez. Así es. Eso significa que ese tipo de trabajo nos está absorbiendo también el tiempo. También el hecho, bueno, y ahí también comentar que depende del nivel de la calidad del agua que nos llegue, también está determinando, porque un agua de mala calidad es muy factible que vaya a generar enfermedades, y cuando hay enfermedades dentro de las casas, ya la pandemia nos lo demostró, las primeras que están al frente cuidando de la salud de nuestro entorno familiar también somos las mujeres. Por poner un ejemplo de un servicio público, pero ahí está la energía, tenemos o no suficiente energía, es de calidad, no nos llega con descargas, no nos descompone los aparatos electrónicos. También pensar nuestras calles, nuestras avenidas están empedradas, tienen adoquín, están pavimentadas o no, porque eso también va a determinar cómo nos movemos. Cuando hacen alguna obra pública afuera de nuestras casas o en nuestro entorno, no pensamos que tenga que ver una vinculación con las desigualdades de género. Tiene mucho que ver. Cuando se produce, por ejemplo, estas zanjas que hacen cuando se va a componer el drenaje, se va a hacer una reparación en el drenaje, o cuando está el cableado también por abajo, en la medida en que se genera polvo, en que se excava, se tiene que considerar que ahí se están generando cargas de trabajo extras para las mujeres, porque todo ese polvo que va a estar en el ambiente va a llegar directamente a las casas, y las casas, quienes las limpian, fundamentalmente las mujeres. También tenemos que pensar en el transporte, qué tipo de transporte tenemos para movilizarnos. Es decir, hay una serie de servicios públicos que también nos determinan cuánto tiempo podemos dedicar justamente para poder resolver todas esas actividades que van a sostener la vida de nuestro entorno familiar y de nuestra comunidad. Y fíjate que antes de pasar al tema de la corresponsabilidad, porque hacia allá es como lo que hay que revisar, quisiera comentar,
Mira, hoy lo hemos vivido claramente. En estos tiempos de escasez de agua, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, en la zona metropolitana hay escasez de agua y pasa lo que tú dices. Las mujeres se están al pendiente de a qué horas va a pasar la pipa o a qué horas va a llegar el agua para poner la lavadora o a qué horas hay que organizarse para el baño diario, el baño que antes se hacía diario, etcétera. O sea, las mujeres gestionan el agua, ¿no? Gestionan el uso del agua, pero también gestionan el acceso al agua. Yo siempre tengo una referencia bien presente. A mí me platicaron, y yo quisiera documentarme más, de cómo se construyó la colonia, o cómo se construyen las colonias Santo Domingo, que están al sur de la Ciudad de México. Estas colonias, que es un conjunto, vamos, eh, se construyeron desde la gestión de las mujeres, desde traer la piedra, montar la piedra, no hacer los cimientos, calcular cómo iba a quedar distribuida, porque es una zona de un piso de piedra volcánica, entonces hay que ver el drenaje, el agua, etcétera. Y lo hicieron las mujeres, y lo hicieron las mujeres con todo y sus otras cargas de trabajo, ¿no? Los hijos, las escuelas, dónde iban a quedar, hasta dónde hay que llevarlos, la cuestión de la salud, etcétera. Entonces, esta es una realidad. A mí me gusta mucho el término de la economía feminista, como esta área del conocimiento que estudia los cuidados y el trabajo, porque mide, ¿no? Y es importante, ahora que has hablado, por ejemplo, del uso del tiempo, se mide el uso del tiempo. Y hay una institución o hay instituciones que miden el uso del tiempo y justamente nos muestran estos resultados que tú comentas. Yo he mirado las estadísticas, Alma Rosa, ¿no? Y por ejemplo, sí, la primera vez que los miras parece increíble, ¿no? Ver que cuando comparas estos estudios diferenciados por género, por sexo, es que vemos que los hombres miran la televisión en un promedio de 27 horas al día, a la semana. Y las mujeres la miran como 2 o 3, ¿no? Y eso porque no se quieren perder su programa favorito. ¿Cuántas horas descansan los hombres a la semana? 50 y tantas horas. ¿Cuántas horas descansan las mujeres? 6 u 8 horas, ¿no? en un promedio. Estas mediciones que se hacen del uso del tiempo revelan cómo es la carga de trabajo. Y no es porque las mujeres digan, no me gusta la tele, ¿no? O no me gusta descansar, sino porque a qué hora descansan. ¿Cómo hacen uso de su tiempo libre si no tienen el tiempo libre? Entonces, ahora tú has entrado a un tema muy interesante que tiene que ver con la corresponsabilidad de diversos actores en nuestra sociedad, que tiene que ver con el mercado, con el Estado, etcétera. ¿Por qué has hablado, por ejemplo, de la movilidad, del transporte, ¿no? Entonces, ahí nos muestras claramente qué es lo que viene en tu charla, la corresponsabilidad de otros actores, principalmente del Estado. Es importante que ante esta problemática que efectivamente ha sido desde la economía feminista, primero desde las marxistas, desde las socialistas justamente empezaron a cuestionar que junto con la lucha de clases era fundamental que para que ellas siguieran participando de estas demandas políticas, ellas tenían que estar también con la suficiente libertad para poder salir a protestar a las calles. Y sabemos que desde la Revolución Francesa fueron las mujeres las que iban adelante justamente de las grandes marchas en aquellas grandes avenidas. Siguen siendo un motor fundamental de la protesta social, como dices, por ejemplo, para la gestión del agua, para la demanda de hospitales, de escuelas en su entorno comunitario. ¿Por qué? Pues porque estamos socializadas en este nivel de la preocupación por los otros, la preocupación por el cuidado de los otros, por el entorno, por el bienestar de las demás personas. Entonces, lo que decimos desde el feminismo es que
esa es para nosotras la piedra angular, esa es la gran desigualdad que justamente está en el entramado de la división sexual del trabajo. Y por lo tanto, ahí es donde recae todo este análisis del uso del tiempo y decimos, el tiempo en realidad nunca nos va a sobrar el tiempo para poder realizar todas estas actividades, pero además nos parece sumamente injusto que esté recargado en la mitad de la población en el mundo. Me parece que no solamente es pensarlo en un llamado a nuestros compañeros, a los hombres, a nuestros pares humanos, para que también participen de esta labor. Sabemos que eso pues, nos puede llevar siglos realmente, nos ha llevado siglos tratar de justamente pues involucrarlos también en estas actividades. Sin embargo, sabemos que la organización a nivel de sociedad, en el mundo de lo político, de lo económico, de lo cultural, tenemos sumamente desvalorizadas todas estas actividades laborales. Por lo tanto, lo que se ha configurado desde hace 2 o 3, más de 3 décadas, es la demanda de la corresponsabilidad. ¿Y qué significa la corresponsabilidad? Es que al primero que interpelamos como el garante de los derechos humanos es al Estado. Y cuando hablamos del Estado, entonces hablamos de todas aquellas dependencias que conforman justamente a las autoridades desde el Estado que atienden por sectores y que desde su lugar de poder y con nuestros impuestos a través del presupuesto público pueden hacer justamente las políticas que vayan desenredando esta situación para que haya más espacios, más infraestructura, justamente de cuidados que saque de la familia al ámbito de lo público, por ejemplo, espacios de cuidado infantil, que por cierto es la mayor población que en este momento histórico en nuestro continente y concretamente en nuestro país, tenemos más del 65% de población entre 0 y 29 años. La edad donde mayor demanda de cuidados, de uso del tiempo se requiere para el cuidado es entre 0 y 2 años. Eso significa que esa educación inicial, que además la tenemos en nuestra Constitución como un derecho universal también para pues, los primeros años de vida, tendríamos que tener estos suficientes espacios para poder llevar a hijas e hijos en ese periodo de edad. Y algo fundamental, que no esté amarrado a la condición laboral de mamá, papá o tutores. Porque aquí el tema es quién tiene el acceso a un espacio de cuidado infantil. Desde la protección social es fundamentalmente quien tiene derechos laborales, quien está enmarcado en una formalidad, y justamente desde ahí es el acceso ya sea al IMSS, al ISSSTE, las otras 3 dependencias que obviamente atienden mucho menor poblaciones, Sedena, Marina, Pemex, y también la SEP tiene una serie de espacios de cuidado infantil, que ahí también se atiende una gran población, y bueno, sabemos que actualmente ya no se cuenta con aquel programa de las estancias infantiles, cambió la configuración, digo, aunque se sigue manteniendo el programa de apoyo a niñas y niños, hijos, hijas de mujeres trabajadoras, pero ya no es aquel programa justo que se había pensado y que estaba muy multiplicado en el país para atender a hijas e hijos de mujeres trabajadoras, que sobre todo no accedían a derechos laborales. Entonces, esa es una de las principales demandas con la infancia, pero también nos hace falta espacios de cuidado para personas adultas mayores, que ahí es donde vamos a tener el reto. Estamos como sociedad transitando de ser un país joven, una región joven latinoamericana, y que sabemos que se calcula que en el año 2050 vamos a ser la mayoría, vamos a estar arriba de 60 años, va a disminuir mucho más la población joven y por lo tanto la mayor demanda de cuidados va a estar en esa edad, porque acordémonos que vivimos más en comparación con nuestras abuelas, abuelos, con generaciones pasadas, pero vivimos con más enfermedades crónico-degenerativas. Y este tipo de enfermedades, aunque nos alarguen la vida,
la calidad de vida ya no es la misma y también Sí. demanda muchos cuidados. Alma Rosa. También, ujú, Sí, perdón tantito, antes de que sigamos con el tema es tan importante sobre la demografía, ¿no? La base, claro, la pirámide poblacional. Quisiera que antes de que avances, que nos hables más sobre el derecho al cuidado, sobre lo que justo, tiene que ver ujú. con los derechos al cuidado. Claro, y justo por eso estoy entrando a este tema de la corresponsabilidad, porque el derecho al cuidado lo miramos desde ahí. Es el primer garante de los derechos, evidentemente es el Estado, y desde ahí hacemos esta apelación, y por eso tenemos la claridad de cuáles son las demandas hacia el Estado para que esto realmente transite a ser un derecho. Esta es una discusión que ha llevado a pues, tener una iniciativa que concretamente pues hace ya 3 años se aprobó en el Congreso, nuestro Congreso, actualmente está en el Senado. Está detenida la aprobación ahí en el Congreso, que esperamos que ya no tarde mucho para aprobarse, pero sabemos que el que se apruebe una ley no necesariamente significa que inmediatamente empiece una instrumentación. Sabemos que hay mucho trabajo que hacer desde generar una demanda con la propia sociedad civil en términos de que se apropien del tema, que sepamos que cuando hablamos del trabajo doméstico y de cuidado, y quiero hacer énfasis en que nosotras desde la región de América Latina sí nombramos no solamente trabajo de cuidado, es trabajo doméstico y de cuidado. Nosotras no tenemos lo que se tiene en el norte global, que llegan sobre todo migrantes y que están haciendo el trabajo doméstico. En aquellos países se discute mucho solo desde el cuidado. Nosotras somos muy enfáticas y por eso hace rato mencioné que en nuestros países realmente donde más tiempo nos llevamos es haciendo el trabajo doméstico y en segundo lugar el trabajo de cuidado que es directo. Entonces, todas estas discusiones se han de alguna manera decantado en iniciativas de ley. A nivel de la Ciudad de México se han presentado más de 4 iniciativas justamente del derecho al cuidado, que sabemos que en la Ciudad de México también tenemos en el artículo 9 justo el derecho al cuidado y que eso lo tenemos que transitar para que realmente sea aplicable. Pero justo desde el derecho al cuidado es que está como un nodo central la corresponsabilidad. Entonces, hace un momento hablaba yo de desde dónde el Estado tiene que participar, pero no solamente para atender a quienes requieren cuidado, sino también para garantizar los derechos de quienes brindan los cuidados. Y como ya dije que en la mayoría somos mujeres, una de las principales secretarías que tenemos que tener ahí de manera activa es la Secretaría del Trabajo, porque esto justo cruza por generar políticas que hagan más factible esa división del trabajo, esas dobles y triples jornadas que hasta el momento han recaído solamente en las manos de las mujeres y que pareciera que es un problema que tienen que resolver y malabarear ellas al interior de su familia, negociarlo dentro de la familia y no visto como un problema realmente público que se tiene que poner en la esfera pública. El otro actor, y que visto también desde el derecho al cuidado, nos parece fundamental, es el mercado. El mercado donde está la iniciativa privada, donde están las empresas, los centros de trabajo. Ahí sobre todo decimos que nos interesa que el Estado regule al mercado, a la iniciativa privada, una como el principal responsable del trabajo, es el principal empleador. Entonces, desde ahí que se generen políticas públicas para que realmente, voy a retomar ese término que usualmente se usó, de conciliar esa vida personal familiar con la laboral. Pero el otro papel fundamental que demandamos mucho desde el mercado es que que cumpla con su papel de contribuyente. Al mercado no lo miramos necesariamente interviniendo en generar, más bien como haciendo las políticas de cuidado. La principal función que decimos del mercado es que pague sus impuestos para que justamente en una transición de política fiscal pueda haber el suficiente recurso para generar políticas e infraestructura de trabajo doméstico y de cuidado. El otro gran actor es las comunidades, que sabemos que hasta el momento se resuelve mucho en lo comunitario. Las mujeres activan las redes sociales para si la vecina al interior de la propia familia, quién está conmigo para poder gestionar ese cuidado. Sabemos que se generan
comedores, por ejemplo, comunitarios, lo cual impacta cuando en momentos como en este que tenemos una crisis de desempleo, una crisis dejada después de la pandemia. Bueno, esos comedores comunitarios han sido fundamentales para poder tener alimento en la vida cotidiana, pero también toda la organización social que se hace justamente para seguir cuidando del entorno y de la propia comunidad, incluso del medio ambiente. Y el otro actor que decimos fundamental y que, bueno, pues más bien él está presente porque las mujeres y los hombres estamos presentes en todos los ámbitos, pues es lo que decía al inicio en términos de apelamos a que se genere una cultura de mayor ética del cuidado, sobre todo en los varones, que esta ética del cuidado se tiene que generar desde la infancia, por ejemplo. A las mujeres sí nos socializan mucho en este mundo del cuidado hacia los otros, y nos dejamos de ver un poco para cuidar a los demás. En el caso de los hombres, en su primera etapa de la vida, es decir, cuando son niños, se tiene que desarrollar más una cultura del cuidado, de la empatía con nosotros. A ellos más bien al revés, hay que sacarlos de verse a sí mismos, de verse al ombligo todo el tiempo, y es cómo se genera una ética del cuidado, de empatía, de corresponsabilidad con las otredades. Es decir, cómo les vamos involucrando desde las primeras etapas de vida, en que también esta actividad laboral, bueno, no también, es más bien esa es la esencial, esa es la que nos permite seguir subsistiendo en cualquier sociedad. Entonces, me parece que esa ecuación que hasta este momento está al revés, o sea, y al último las mujeres, o sea, las mujeres de todo el mundo no es que vamos a dejar de cuidar, no es que nosotras nos queramos salir de ese ámbito y ahora sí, ya no hacerlo, o sea, vamos a estar ahí. Pero lo injusto es que hasta el momento todo ese trabajo se recargue mayoritariamente en las mujeres y que no haya esa corresponsabilidad. Y lo menciono porque, bueno, los hombres no van a entrar por voluntad. Los hombres tienen que entrar desde la política pública, por la obligatoriedad. Justo por eso estamos hablando de un derecho. Desde ese lugar, quien tiene que impulsar las medidas, las formas, es desde el Estado. Un hombre, por ejemplo, dentro de su espacio laboral puede decir que él quiere hacerse cargo, no sé, de todos los asuntos escolares de sus hijas e hijos, pero si no hay una cultura también en ese espacio laboral, que al revés de que le diga, ¿y cómo, no hay una mujer en tu casa o que no tienes esposa para que se haga cargo de ello? No, es que también desde ese espacio se les reconozca que los hombres también tienen una corresponsabilidad en ello. Entonces, creo que por ahí va la discusión en términos del derecho al cuidado. Porque además son llamados, ¿no? Son invitados. Todavía claro. Hoy en día las notas para que asistan a la reunión de los hijos de las hijas, los citatorios, dicen, estimados padres de familia. La junta será el jueves. Pues así. Fíjate, Ana Rosa, has tocado varios aspectos. A mí me gustaría pedirte un poco que al público le explicaras de qué va esta ley, ¿no? ¿Qué contempla? Contempla un sistema integral de cuidados, señala los diversos actores, como ya lo explicaste ahorita, que como que nos hicieras un breve repasito otra vez, un breve resumen. Porque también la sociedad en su conjunto tenemos una corresponsabilidad, ¿no? Claro. Así que entonces quisieras hacernos otro repaso sobre la iniciativa de ley. ¿Qué es la iniciativa de ley? ¿Hacia dónde camina? ¿Cuál es la propuesta? ¿Hacia un sistema integral de cuidados? Justamente se empezó a barajear un sistema nacional de cuidados. No podemos negar la influencia de Uruguay, que fue en el primer país donde se empezó a trabajar como tal, ¿no? Hacia un sistema nacional. En realidad esta agenda viene impulsada, yo diría, bueno, mencioné algunos antecedentes históricos de siglos, podría ir diciendo como históricamente distintos momentos en el mundo donde se ha demandado que se necesita programas, se necesitan espacios de cuidado, se necesita facilitar el acceso de las mujeres a los ámbitos laborales. Esa es una discusión histórica por años. Es hasta la década pasada cuando se empieza a hablar de un sistema de cuidados.
Es decir, integrarla en todo el aparato estatal, que sea un núcleo central y que me parece que ahí es donde tenemos el reto de pensar cómo sería esto. ¿Qué es lo que hasta el momento se ha configurado? Primero decir que hablar de un derecho al cuidado no estamos hablando de un solo sector. Es diferente, por ejemplo, cuando hablamos del derecho a la salud, a la educación. Si yo pienso en el derecho a la salud, ¿quién se hace cargo del derecho a la salud? ¿Quién es responsable? La Secretaría de Salud. Si hablo de educación, ahí está la SEP. Si hablo de la movilidad, del transporte, ahí está la Secretaría de Movilidad y Transporte, etcétera. Cuando hablamos del derecho al cuidado, la cosa se complica porque no hay un espacio específico, no es un sector específico. Lo que tenemos que entender es que esto implica una agenda transversal. Nos cruza, es más, varios de esos derechos previos, por ejemplo, el derecho a un trabajo digno, es una condición facilitadora previa a que se cumpla justamente el derecho al cuidado. De yo puedo cuidar de manera libre siempre y cuando tenga también la garantía, por ejemplo, de acceder a un derecho digno, que no esté en una informalidad, que yo pueda disponer del uso del tiempo también para poder cuidar, que no me van a descontar o no me van a despedir por ello. Entonces, aquí me parece que lo importante que se ha estado discutiendo es qué le toca a cada sector. ¿Cuáles son las secretarías, diríamos, como centrales, nodales, para entrar a esta discusión? Y algo muy importante, que no pensemos que esto lo va a resolver la Secretaría de las Mujeres, no lo va a resolver el o la de salud. Nacional, o la de salud. No, no es un problema que se resuelve en un solo sector. Es una agenda que se resuelve con el trabajo interinstitucional, que por supuesto que tienes que estar orquestado desde algún lugar. Nosotras decimos, bueno, pues yo creo que Hacienda va siendo el momento que vaya tomando las riendas importante para ello. Obviamente Hacienda o las finanzas de cualquier sociedad tienen que tener un papel protagónico, porque aquí si no hay presupuestos y si no está metido en un marco programático, difícilmente se va a hacer. Hasta el momento solamente tenemos declaraciones, tenemos buenas intenciones, pero la realidad es que no hay un marco programático que nos lleven hacia un sistema nacional de cuidados. Es cierto que la Secretaría el Instituto Nacional de las Mujeres a nivel federal lleva pues mucho esta discusión, también con las agencias internacionales, ONU Mujeres, ahí está la CEPAL, hay muchas dependencias que están discutiendo el tema, pero justo decíamos, es importante que haya una normatividad y por eso es que surge una iniciativa de ley donde vamos configurando qué dependencias tendrían que estar, cómo nos imaginamos, qué tipo de programas, políticas son las que podrían coadyuvar a que realmente se generen de manera plena el acceso al cuidado, tanto para que me brinden cuidados como para brindar cuidados. Pero también lo que en particular desde nuestra organización y con la doctora Lucía Pérez Fragoso decimos, no es suficiente una iniciativa de ley. Aquí requerimos de modificaciones legislativas en todos los sectores, porque en todos los sectores tenemos que pensar de una manera distinta a lo que hasta el momento hemos logrado. Es decir, tenemos que poner la vida de las personas en el centro de la política pública. Por lo tanto, si pensamos la vida de las personas, tenemos que pensar en su bienestar y desde ahí, por ejemplo, una ley de desarrollo social tiene que pensar desde la lógica del cuidado. Una ley de salud tiene que pensar también desde esta lógica. Entonces, no va a ser suficiente. Tal vez la ley, la iniciativa de ley que está en el Senado va a dar como los elementos centrales, un paraguas general, pero va a ser necesario revisar las legislaciones de prácticamente todos los sectores, para poder adecuarle y darle ese sentido, un rostro más humano, un rostro donde reconozcamos que efectivamente el trabajo doméstico y de cuidado es el centro de la reproducción social de cualquier sociedad y que además también afirmamos desde la economía feminista, sostiene al resto de la economía. Lo demostramos con la pandemia. Se declararon actividades esenciales. Hubo muchas cosas que en otro momento pensaríamos que jamás pararan, pero el cuidado,
de la vida, ese es el que no se podía detener. Y en ese sabemos el papel fundamental que jugamos las mujeres para que se pudiera pues seguir subsistiendo en esta crisis pandémica, ¿no? Entonces, por ahí va en la discusión justamente en este sistema de cuidados. También es muy importante poner a la par todo el mundo vamos a requerir de cuidados, no solamente pensemos en las infancias, en personas adultas mayores o personas con discapacidad o personas que están transitando por alguna enfermedad, ya sea temporal o crónico-degenerativa. En realidad, cuando pensamos en la agenda de cuidados, es que en todo momento tenemos distintas necesidades y todas las personas tanto vamos a requerir de cuidados como también podemos brindar los cuidados. Y por eso es que digo, aquí el tema es pues que los hombres no piensen que porque cuidar no ha sido una socialización que hayan tenido desde la infancia, no es importante que no la tengan. No, me parece que es importante que desde los primeros años de vida pues vayamos hablando, que tengan en su entorno modelos distintos de cómo nos relacionamos y que justamente todas estas actividades de cuidado de las que hablamos le vayamos dando un mayor valor. Necesitamos resignificar todas las actividades que nos permiten la sobrevivencia en este mundo, ¿no? Así es. Y te quiero también preguntar, ¿hay alguna sociedad ya que tenga esta modificación legislativa, la modificación en las leyes, esta modificación que hace ver a las personas al centro? Fíjate que yo creo que hay distintas experiencias en el mundo que incluso no necesariamente porque tuvieran como una agenda de cuidados, sino empezaron a ver como desde un tema de prestaciones sociales, de justicia social, algunas sí entrando desde el feminismo, ¿no? Como demandas feministas. Y yo creo que en la última década, sobre todo en nuestra región de América Latina y el Caribe, pues prácticamente el conjunto de países en este momento se están discutiendo sistemas nacionales de cuidados en 13 países de la región de América Latina y el Caribe, donde justamente están incorporando no solamente una nueva ley, sino también cuestionándose qué van a hacer con todas las leyes sectoriales. Yo diría que en este momento en el mundo no hay un país que haya resuelto a cabalidad totalmente, porque tenemos que pensar que este es un problema estructural. Cuando yo afirmo que este trabajo doméstico y de cuidado sostiene al resto de la economía, estoy hablando realmente de una profundidad en términos estructurales de cómo estamos organizadas socialmente. Entonces, si bien hay países, por ejemplo, siempre el paraguas lo tenemos o la referencia en los países nórdicos. Los países nórdicos tienen políticas donde, por ejemplo, las licencias de paternidad son periodos mucho más amplios para la convivencia cuando nace una hija, un hijo, cuando tienen una adopción. Hay mayor flexibilidad en sus horarios laborales, en las prestaciones que tienen, pero el meollo del asunto es si están redistribuyendo o no el tiempo de cuidado. Y ese me parece que en ese aspecto mucho todavía hay que cuidarse. Hay otros países donde, por ejemplo, la ley de dependencia en España te dice, si tienes una persona adulta mayor, a ver esa persona qué tanto es autosuficiente o qué tanto requiere todavía una persona que esté a su lado para preparar alimentos, para que vaya a pagar los recibos, para llevarle incluso a la seguridad social, al seguro para ser atendida. Se generan transferencias monetarias para la persona dependiendo del grado de dependencia que tiene, o el grado de no autonomía, pues que va desde 100 euros cuando es una dependencia aún con mayor libertad y van aumentando los montos según la imposibilidad que tenga la persona de subsistir por sí misma. Hay en otros países como en Estados Unidos se pagan horas para que una persona, incluso puede ser una persona que sea la familia, no sé, 4 horas diarias, se paga para que una persona de la familia esté junto a la persona adulta mayor o porque está cruzando por alguna enfermedad.
Es decir, me parece que hay acciones, hay actividades, hay políticas que se van gestando, pero bueno, nuestro gran referente que era Uruguay, actualmente está en una crisis. Creo que tenemos grandes lecciones que aprender de ahí, prácticamente desmantelado, sin presupuesto. Y bueno, pues tenemos que aprender de ahí realmente el grado de institucionalidad a lo cual tenemos que llevar esta agenda, o de lo contrario se revierte, porque cuando no hay un entendimiento de ella ni un convencimiento político, pues va para atrás. Entonces yo digo que no hay un país en el mundo que haya logrado, porque no se ha logrado la igualdad de género. Cuando hablamos de esta agenda de trabajo doméstico y de cuidado, en realidad también de fondo estamos hablando de que no se ha logrado, no se ha alcanzado la igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Entonces, estamos hablando de una agenda de igualdad de género. Así es. Y fíjate que también en este sentido toma mucha importancia que se reconozcan estas actividades como trabajo y que, por lo tanto, las mujeres que están dedicadas a ello, que además de que reciban pago, generen su seguridad social, ¿no? Sí, sí. Este es un grave problema que está presente y que se va acrecentando en las sociedades. Entonces, por supuesto que estas iniciativas deberán de completar esto. Qué interesante también lo que ha señalado, cómo las diferentes leyes tienen que voltear a mirar, tienen que mirar el tema, mirar a las personas, colocarlas al centro. Pues bien, Alma Rosa, que este tema es un tema pendiente. ¿Tú cómo miras? ¿Cómo miras, digamos, en el corto y mediano plazo los resultados con respecto a esta iniciativa de ley que está ahora en el Senado? ¿Qué es? Ya sabemos qué esperamos, ¿no? Pero, ¿cómo miras? ¿Cómo se ve? ¿Qué va a pasar? Pues yo miro un trabajo de largo aliento realmente. Me parece fundamental la participación de nosotras como sociedad civil organizada principalmente desde el feminismo. Nosotras decimos que esta agenda o es feminista o no es, justo por lo que acabo de decir, porque en realidad aquí también de lo que estamos hablando es de la desigualdad entre mujeres y hombres. Yo creo que el camino todavía pues es largo, o sea, el nivel de lo que estamos hablando realmente es una revolución. Es una revolución que no tiene necesidad de las armas, sino está tomada y sostenida desde el argumento, desde la palabra, desde justamente demostrar por qué todos estos trabajos son esenciales. Es un tema de justicia social, es un tema de justicia social sobre todo para las mujeres, porque pues somos quienes hemos sostenido el mundo a través de los siglos, y también por eso es que nos podemos explicar cuánto rezago histórico hay en todos los ámbitos de la sociedad, concretamente para más de la mitad de la población que somos las mujeres en el mundo. Entonces, por una parte, yo creo que esa ley en algún momento va a pasar desde el Senado también, pero insisto que también entonces nos queda la tarea pendiente de trabajar por sectores, en la modificación legislativa a nivel sectorial, en implementar justamente todo ese dispositivo de un trabajo interinstitucional para que realmente esto lleve una coordinación y vaya trabajando. Aquí algo muy importante, un gran reto que tenemos es que cada dependencia, cada instancia gubernamental entienda cuál es su papel dentro de un sistema nacional de cuidados. ¿Qué le toca? ¿Por qué a una Secretaría de Movilidad y Transporte o de Ordenamiento Territorial le toca algo que ver de cuidados? Se pareciera alejado, pero en realidad no. Por eso mencionaba hace rato ejemplos tan coloquiales como: si me destripan la calle enfrente de mi casa, ¿qué me va a impactar eso en el uso de mi tiempo? El tema del agua, el tema del acceso a la alimentación, el tema justo de dónde tengo las escuelas, de quién tiene alguna persona con discapacidad que no tenga que estarse trasladando, y el uso del transporte, muchos transportes para poder llegar a un centro de atención, si es que hay ese centro de atención en el entorno, porque a veces ni eso hay. Creo que ese es un gran reto, ese es de los principales, pero sobre todo me parece que desde la sociedad civil vamos marcando mucho la agenda de cuáles son los mínimos
que nos interesa que esté ahí. Y todo lo que acabo de hablar, solo para decir que todo lo que acabo de hablar en realidad también se tiene que traducir en lo que nosotros le llamamos un marco programático, es decir, lo tienen que meter como parte de su agenda laboral para que eso esté presupuestado. Porque acordémonos que sin presupuesto esto no va a caminar y se va a quedar en buenas intenciones. Fíjate que, pues este es el panorama total, ¿no? El panorama completo. Alma Rosa, pues acéptanos otra invitación pronto para que le demos seguimiento y sepamos qué está pasando en el Senado, cómo va el tema, y el tema ya por las investigadoras, por tu equipo, por en este equipo que tienen ustedes, está bastante identificado, bastante trabajado. Hay que, tal vez se sigue estudiando, se sigue discutiendo, pero el punto está en estos momentos en esa iniciativa de ley. Así que te invitaríamos, además que nos platiques, que nos des más conocimiento sobre el trabajo del hogar y de cuidados, que nos actualices en cómo va el tema en el Senado. Así Claro que estás invitadísima pronto. Pues te agradecemos mucho esta participación y sobre todo la claridad con la que nos transmites estos conceptos, cómo nos hablas de la agenda de cuidados, del trabajo del hogar, de las actividades del trabajo del hogar y del cuidado, de esta agenda feminista, de esta agenda que tiene que ser de todos y de todas, ¿no? Del derecho al cuidado. Pues bien, muchas gracias por estar participando en este programa, en tu programa Soror Encuentro Feminista. Muchas Les gracias. esperamos en nuestra próxima emisión en una semana. Recuerden que este programa se transmite los jueves a las 7 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana por tu estación www.radiouta.com, y a partir de las 11 de la mañana los domingos ya encuentran el video en nuestra página de YouTube, en Soror Encuentro Feminista. Y pues en esta ocasión hemos tenido acá a Alma Rosa Colín, así que bienvenida, con el gusto de siempre. Te felicitamos por esta excelente exposición, además de charla, ha sido una exposición, y nos despedimos. En la voz se despide Toica, en la dirección técnica Carla Arredondo, en la producción París Paredes. Hasta pronto.